Buenas noches, que el Señor les continúe bendiciendo. Gracias al Señor por esta oportunidad que nos concede estar en su casa para meditar en su palabra. Pero bien decía Pedro al inicio que estamos, me parece que recuerdo que escuché así, estamos para aprender un poco más de la palabra de Dios, ¿verdad? Así que tenemos todas nuestras Biblias, me imagino, ¿o no? Sí, yo sé que están los dispositivos ahí, pero me gusta escuchar el sonido de las páginas de la Biblia, ¿no? Correr, pasar, así que es lindo poder traer la Biblia a la casa del Señor. Y otra cosa más, que si a usted lo ven salir de su casa con la tablet, con el celular, los vecinos no se van a dar cuenta si usted va a la iglesia o a dónde va. Pero si usted va con la Biblia, sabrán y van a entender que usted va a la casa del Señor y es un testimonio, una oportunidad de dar testimonio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a abrir la Biblia, la palabra de Dios, en el libro de Josué. Estamos en el capítulo 11, pero ya de aquí en adelante, específicamente a partir del capítulo 12, la historia va cambiando, porque habíamos dicho que del capítulo 6 al 12 se está desarrollando lo que es la conquista de la tierra prometida. Del capítulo 6 al 8 se comienza la conquista, pero lo hemos dicho varias veces, la conquista inicia por el centro. Entonces se realiza una primera campaña, que es la campaña del centro. Luego el capítulo 9 y 10 nos habla de la conquista del sur, del centro bajan al sur. Y el capítulo 11 entonces nos muestra cómo ellos desde el sur se dirigen al norte para conquistar toda la Palestina. Y el capítulo 12 nos muestra, nos hace un recuento de los reyes que fueron conquistados, una parte de lo que conquistó Moisés antes de cruzar, o sea, del otro lado del Jordán. Bueno, si nos ponemos en el mapa sería de este lado Israel y de este lado del Jordán, y los otros reyes que conquistó Josué junto con todo el pueblo, y lo vamos a ver en el capítulo 12. Ya para recordar un poquito y hacer un pequeño resumen, en el capítulo 9 pudimos ver el pacto de los Gabaonitas. Bueno, ahí está un mapa que ahorita más adelante lo vamos a ver, pero es un mapa de cómo fue esta conquista. Aquí está cómo ellos vinieron desde aquí, cruzaron desde el centro, conquistaron esta parte. Posiblemente usted no va a ver desde ahí las ciudades, pero ahí está Jericó en esta parte, que fue lo primero que conquistaron. Luego está Jai por aquí está Gabaón, bajaron aquí a la parte del sur y luego entonces es lo que vamos a ver hoy, cómo ellos se fueron hasta la parte del norte. Ahí está el capítulo 9, el pacto de los Gabaonitas, que pudimos ver en otra ocasión cómo fueron ellos más astutos que los de Israel y cómo se mostraron que venían de tierras lejanas, se camuflajearon con sus ropas, con sus alimentos, los panes, y ellos cayeron en el engaño, hicieron un pacto con los Gabaonitas, se vieron ya obligados por su palabra, y entonces ya en el capítulo 10 pudimos ver cómo ese pacto los llevó a ellos obligatoriamente a defender a los Gabaonitas, cómo los demás de Palestina se volvieron contra los Gabaonitas y ellos en cierta manera comenzaron a exigirles a ellos, los Gabaonitas, a los israelitas, para que lo defendieran. Desde el versículo 1 al 5, ya en el capítulo 10 de esta parte pudimos ver la causa del conflicto, o sea, qué fue lo que provocó el problema con los Gabaonitas. Realmente los de Palestina consideraron que los Gabaonitas eran traidores, porque en vez de luchar junto con ellos, lo que hicieron fue que se rindieron y se unieron al enemigo, consideraban a Israel como un enemigo. Del versículo 6 al 15, estuvimos viendo el desarrollo del conflicto, de lo que pasó allí, y ya desde el versículo 16 al 43, la culminación, la terminación de este conflicto, lo que fue el problema provocado por los Gabaonitas. Y decíamos qué importante es para nosotros como creyentes que podamos en nuestras decisiones de cada día, de nuestra vida, no tomar en cuenta las cosas que están a simple vista y que posiblemente no consideramos, que hay que consultar a Dios, que hay cosas que posiblemente están más que claras en la vida y no tomamos en cuenta a Dios, no consultamos la palabra de Dios. Y qué bueno es que nosotros, para tomar decisiones importantes, podamos consultar la Biblia, podamos consultar a Dios en oración,
pero también podamos consultar hermanos, hermanas, maduros en la fe, que nos puedan dar un consejo. Y como en ocasiones nosotros, pasa mucho con los jóvenes, que al estar buscando una decisión, comienza a tocar diferentes puertas y se lleva de la campana que está más a favor con el deseo que uno tiene. Y eso es un error. Tenemos que guiarnos siempre por lo que Dios dice y hay que ser honestos. Como que nos cuesta a veces pedir consejo. Como que somos autodidactas en muchas ocasiones y nos cuesta pedir consejo. Y es de sabios, es de humildes poder consultar a otros para nuestras decisiones. En el capítulo 11, entonces, ahí vamos a ver la conquista del norte, el centro, el sur y ahora el norte, ya para culminar con lo que fue este desarrollo de esa conquista. Y lo podemos dividir en estas tres partes. La federación o confederación o la unión de ese grupo del norte para enfrentar a Israel desde el versículo 1 al 5. Luego el conflicto, lo que pasó del 6 al 15 y ya al finalizar del 16 al 23 el área que fue conquistada, las ciudades, los diferentes reyes conquistados en el norte. Vamos a leer entonces el capítulo 11 del libro de Josué. Y antes de leer vamos a pedir al Señor que nos guíe y nos ilumine en la lectura de la palabra de Dios. Padre, estamos muy agradecidos por tu misericordia. Gracias por esta hermosa oportunidad que nos das de poder aprender más de tu palabra, de crecer en ella, de poder ver cosas que han pasado y que dice tu palabra que lo que antes fue escrito para ejemplo, para enseñanza nuestra ha quedado. Y Señor, queremos continuar creciendo en estas historias, en estos desarrollos bíblicos. Y que tu Espíritu Santo, Señor, use tu palabra y habla a nuestros corazones. Y que las cosas que han de ser necesarias ajustar, Señor, que seas tú moldeando y hablando, Señor, a cada uno de nosotros. Te alabamos, oh Dios, y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Josué capítulo 11 dice de la siguiente manera: cuando oyó esto, Javín, rey de Azor, envió mensaje a Jobab, rey de Madón, al rey de Simrón, al rey de Aksaf y a los reyes que estaban en la región del norte, en las montañas, y en el Arabá, al sur de Cineret, en los llanos y en las regiones de Dor al occidente. Y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo, en las montañas, y al heveo al pie de Hermón, en tierra de Mispa. Estos salieron y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente, como la arena que está a la orilla del mar en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Mas Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón. Y los entregó Jehová en manos de Israel, y los hirieron y los siguieron hasta Sidón la Grande y hasta Mesforraim, Mesrefotmaim, y hasta el llano de Mispa al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. Y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado. Desjarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego. Y volviendo Josué tomó en el mismo tiempo a Azor y mató a espada a su rey, pues Azor había sido antes cabeza de todos estos reinos. Mataron a espada todo cuanto en ella tenía vida, destruyéndolo por completo, sin quedar nada que respirase. Y a Azor pusieron fuego. Asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes
y a todos los reyes de ellas, y los hirió a filo de espada y los destruyó como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Pero a todas las ciudades que estaban sobre colinas no las quemó Israel, únicamente a Azor quemó Josué. Y los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquellas ciudades, mas a todos los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlos, sin dejar alguno con vida. Versículo 15. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Hasta aquí la lectura del Señor, que ella sea de bendición para nuestras vidas. Inmediatamente nosotros estamos analizando y leyendo estos versículos, este capítulo completo de Josué, nos pasan por la mente muchas cosas. Aquí está el pueblo de Israel y vemos cómo la orden de Dios es que destruya a todo este grupo, que no eran pocas personas, no era una poca multitud. Hemos leído en el versículo 4 que era una gran multitud, que era como la arena que está a la orilla del mar en multitud. Y como Israel, y pensaba en esto, como Israel, el pueblo terrenal de Dios, tiene las promesas terrenales y le ha tocado pelear las batallas terrenales. Y le ha tocado tener que pelear por su tierra y tener que defender lo que Dios ya le ha prometido y Dios le ha dado. Pero como nosotros, la iglesia de Cristo, somos el pueblo celestial y tenemos las promesas también celestiales, como dice Efesios capítulo 1, versículo 3, nos toca a nosotros también pelear las batallas terrenales o celestiales. Son las batallas espirituales, como también nos muestra Efesios capítulo 6. La vez anterior que estábamos hablando del capítulo 10, ya finalizando, decía que una de las batallas más fuertes que enfrentamos hoy en día nosotros como creyentes es poder entender las doctrinas, las diferentes doctrinas que cada día se nos presentan. Franklin en ocasiones nos dice que él está totalmente seguro que la decisión más importante de un ser humano es su decisión eterna. Es saber a dónde va su alma, es saber si al partir de este mundo va al cielo o va al infierno. La decisión más importante de un ser humano es decidirse por Jesucristo. En muchas ocasiones hemos pensado, y Franklin dice que ha cambiado de postura, que la segunda decisión más importante de un ser humano es saber con quién se va a casar. Porque así como debemos pensar en lo eterno, debemos pensar con quién vamos a pasar el resto de nuestra vida, porque la unión de un hombre y una mujer, cuando se está enfrente de esos votos, se dice que es hasta que la muerte los separe. Y hemos pensado que la segunda decisión más importante es esa, saber con quién voy a pasar los restos de mis días o de nuestros días aquí en la tierra. Franklin dice que ha cambiado y que la segunda decisión más importante es saber hoy en día dónde me voy a congregar. Ya conozco a Cristo como mi Salvador, pero la segunda decisión más importante es saber a cuál iglesia, cuál congregación me voy a congregar. Y usted ve y está en su lugar de trabajo, está en la calle, está en su lugar de estudio, y usted ve cómo las diferentes religiones y cómo diferentes personas que se llaman creyentes o que se llaman cristianos, y estamos como que parecen mezclados todos ahí en una sopa. Es como un sancocho de 7, de 10 carnes, de todas las carnes que usted le quiera agregar. Y como que las personas en muchas ocasiones no saben y no entienden qué van a hacer. Les mencionaba la vez pasada de los adventistas y me llamó mucho la atención que alguien me preguntó, no que me preguntó, sino que me dijo, pero yo no sabía que los adventistas no eran cristianos. O sea, vemos los testigos de Jehová, vemos los mormones, vemos que usted ve las diferentes doctrinas, bueno, están los católicos, y hay cosas que posiblemente usted se da cuenta. Pero si yo le preguntara, ¿qué usted piensa de los adventistas? ¿Son cristianos? ¿Es una secta?
Usted solamente puede buscar en internet una frase: ¿qué creen los adventistas? Y ellos creen en la Biblia como la palabra de Dios inerrante, pero hay muchas cosas que la distorsionan. Por ejemplo, ellos piensan que Jesucristo no hizo o no realizó la expiación total de los pecados, y eso está mal. Incluso ellos, las enseñanzas, no es que dicen que se llevan de lo que dice Elena White, que es la profeta principal que ellos tienen, sino que la consideran a ella como una profetisa de Dios, que Dios usó en su tiempo para mostrar las verdades que Dios quiso mostrar a través de la Biblia. O sea, quiere decir esto, que lo que ella dice lo filtran a través de la Biblia y viceversa. Lo que dice la Biblia lo consultan con lo que dijo Elena White y actúan de esa manera. Solamente para mencionar algunas cosas que ella dejó, que no es el estudio, pero realmente me llamó la atención, y quizás algunos de ustedes tengan esa duda de saber si ellos realmente son creyentes o si son una secta. Les decía la vez pasada que para saber y considerar si un grupo que se reúne es una secta, lo primordial es saber cuál es su creencia, si la Biblia es la única guía espiritual, la única verdad, su única orientación. Sabemos que, por ejemplo, los católicos se guían de la Biblia, pero también lo que diga el Papa es autoridad. También lo que dice la tradición, lo que está escrito en la tradición es autoridad. Pero también adoran cuadros, adoran imágenes, y bueno, eso está contrario a lo que Dios dice. Algunas de las cosas que ella enseñó, aparte de que profetizó muchas veces que venía Cristo en el 1842 y que no sucedió, eso también lo hizo Miller, un profeta que ellos tenían. Ella después cambió de idea y dijo que Cristo verdaderamente vino, pero no se mostró de forma pública, sino que se quedó en los cielos y que no se manifestó solamente para poder justificarse. Una de las cosas que ella decía es que algunas razas de los seres humanos eran fruto de las relaciones entre animales y hombres. Imagínese usted de las cosas que ella enseñó. También ella afirmó que el profeta Enoc habitó en Júpiter o en Saturno junto con otros seres. Imagínese usted alguna de las cosas que ella enseñó. También otra cosa, pero esto es muy grave, ella afirmó que Satanás llevará los pecados de la humanidad, como que es el corredentor junto con Cristo. Solamente piense usted en alguna de las cosas. Y otra de las cosas graves es que para ellos los 10 mandamientos es ley. O sea, un creyente tiene que cumplir esos 10 mandamientos. Creen en la salvación por la fe, pero creen en los 10 mandamientos, pero mucho más específicamente en el sábado. Por eso usted ve que muchos de ellos, de los adventistas, no trabajan sábado. Prefieren trabajar el domingo y no el sábado. Pero son de las pocas o de las muchas batallas espirituales que usted y yo libramos todos los días. Pero lo más triste de esto es que parece ser que tanto ellos como los testigos de Jehová, como las diferentes sectas o religiones, parece ser como que nos llevan un poco de ventaja, ¿o no cree usted? En la tarea, me refiero en la tarea que nos toca a nosotros realizar. Yo estoy ahí en la Bel Air y puedo ver prácticamente casi todas las personas que cruzan por ahí enfrente, y casi todos los días me toca ver a algunos de ellos cruzar por el frente, incluso entran y me entregan la revista o me entregan un folleto. Y cada vez que me lo entregan es como que llega a mi mente: ¿los recibo o no los recibo? ¿O qué hago? Yo hasta ahora siempre se los recibo, porque lo que hago es que los recibo y lo tiro a la basura, porque si no lo recibo yo, se lo van a dar a otra persona. Entonces lo recibo yo y lo tiro. En ocasiones he tenido que debatir con algunos, pero como que nos llevan un poco de ventaja. Algunos creyentes que
entregan tratados por la calle y le van entregando. Siempre veo con mucho estímulo y mucha admiración a una hermana que se llama Doña Dolores. Usted la debe conocer, una bien mayorcita ella que va ahí. Y es como que usted dice, el Espíritu Santo es que la mueve. Porque es como que se ve que es como con pocas fuerzas que va ahí. Y ella va ahí a pasito lento, pero va entregando. Y como que es un estímulo para nosotros. Nos toca llevar la batalla espiritual, pero aquí está Israel con esta lucha por conquistar lo que Dios le había prometido. Y del versículo 1 al 5 está la Federación del Norte, como habíamos mencionado. Y allí está este rey, Jabín, el rey de Azor, que ya leímos que Azor era la cabeza, la ciudad cabecilla de las otras ciudades. Y aquí está Azor enviando mensajes al rey de Madón, al rey de Simrón, a Asaf, Arabá, Sineré, y comienza a buscar a todos los de Oriente, los de Occidente, el amorreo, el eteo, el fereceo, el jebuseo, al ebeo, todos estos que fueron siempre constantes enemigos de Israel de aquí en adelante, se reúnen contra Israel. No sé si usted se llegó a preguntar cómo usaban, cómo era el medio de comunicación, porque eran diferentes ciudades. Solamente para mostrarle un poquito de esta parte aquí. Mire, ahí está Azor, que fue una de las que mencionamos. Aquí estaba el pueblo de Israel, en el sur. Ellos comienzan a enterarse. No había WhatsApp, no había email, no había nada de esas cosas, no había internet. Y ellos comienzan a enterarse de que hay problemas aquí en el centro y que también hay problemas en el sur. Y no se quedan con los brazos cruzados. Allí está Azor. Hay otra de las ciudades que mencioné. Aquí está Aksaf. Y por aquí arriba también. Bueno, ahí están todas ellas. A ver si consigo otra. Bueno, está Simrón. Aquí abajo también. Están todos en el norte. Y ellos se enteran de lo que ha acontecido. Tenían diferentes medios, diferentes formas de cómo comunicarse. Hoy nosotros tenemos muchas maneras también de comunicarnos. En el día de ayer, en el día de antes de ayer en la noche, pero nos enteramos nosotros, o yo me enteré en el día de ayer en la mañana, de esa tragedia a nivel futbolístico. El deporte mundial está en luto de esos jugadores que iban a disputar, iban hasta Colombia para disputar la final de ida. En el fútbol se usa mucho el ida y vuelta, un primer partido, un primer enfrentamiento, se saca el resultado y después viene como la revancha. Y se unifican el resultado de los dos partidos y el que anotó más goles en los dos juegos, ese es el campeón. Este equipo con todo su plantel, con toda su plantilla de jugadores, junto con el presidente del equipo, junto con otros periodistas, 20 y tantos de periodistas, con toda la tripulación, con todo el personal que le estaba acompañando, de su director técnico, el asistente médico, todo el equipo perdió la vida allí en ese accidente. 6 personas sobrevivientes, de esas 6, una persona murió mientras recibía atención médica y 5 están con vida. De los 5 de ellos hay 2 muy graves, 3 muy graves y 2 que están fuera de peligro, pero que están en observación durante 48 horas. Y inmediatamente sucedió esto, nosotros como que tenemos los mecanismos para enterarnos de todas las cosas. Usted ve las noticias, inmediatamente lo que está pasando. Y le mencioné en otra ocasión de una vez que hubo un incendio por aquí cerca y yo estaba en el trabajo, era una mañana, y mi hermano me escribe un mensaje por WhatsApp. Tengo que mencionarlo otra vez. No le quiero dar promoción, pero tengo que hacerlo. Me manda un mensaje, él está en Estados Unidos y me dice, ¿dónde es ese fuego que hay por allá en Puerto Plata? Digo yo, ¿y dónde es el fuego? Pues yo no sé. Él está en Estados Unidos y me escribe, ¿dónde es el fuego? Yo no sé dónde es. Sí, por ahí, me dice, por el parque. Yo salgo a la Bel Air y ahí veo el humo. Pero es impresionante. Nosotros aquí nos enteramos más tarde que los que están afuera.
Ahora con todos estos días del agua, mi hermana y mis hermanos estaban muy preocupados y llamando, y cómo están ustedes, y cómo y está lloviendo, y qué es lo que está pasando, y el mundo está así. Israel pedía que fuéramos un poquito prudentes porque mandar todos esos mensajes y todas esas cosas como que no nos dan una buena promoción a nosotros como un país turístico. Pero aquí está Azor y todos estos pueblos, y ellos no tienen estos mecanismos de comunicación, pero están enterados de lo que está pasando allí. Y ellos actúan rápidamente y no se quedan con los brazos cruzados. Algo que hay que tomar en cuenta es que la mayoría de estos pueblos, usted sabe que uno mucho como que no se lleva de las cabecillas, de las autoridades. Entonces, Azor era la cabecilla de ellos, pero como que se fueron dividiendo. Y había pleitos entre ellos y no había mucha confianza. Pero ahora, aún no siendo muy amigos, tenían que unirse para poder defender la tierra que ellos tenían. El historiador Josefo, un historiador judío, afirma que esta unión de ciudades, esta confederación, incluyó aproximadamente 300,000 soldados, 10,000 caballos y 20,000 carros. Todos estos contra Israel. 300,000 soldados aproximadamente. 10,000 caballos y 20,000 carros. La orden del Señor era que estos caballos tenían que ser destruidos y los carros también. Ellos como que actúan de una forma rápida para poder responder. Pero desde aquí hasta allá, más o menos, desde aquí al sur hasta allá, había una distancia más o menos de 5 días para llegar de un lado hasta otro. Llegando entonces al versículo 6, llegando ahora entonces al versículo 6, vamos a ver el desarrollo del conflicto, y ya lo hemos leído. Y esta parte inicia con la intervención de parte de Dios. El versículo 6 dice: mas Jehová dijo a Josué. Siempre que Josué, me llama mucho la atención esta parte, siempre que Josué iba a iniciar una nueva etapa, una nueva conquista, Dios tenía que venir a Josué y tenía que venir al pueblo y recordarle las palabras que él había dicho. Sucede mucho eso con nosotros también. Siempre es bueno uno volver a recabar y a buscar lo que Dios nos ha dicho. Tener presente las promesas de parte de Dios. Por eso es que es importante memorizar versículos bíblicos. Quizás usted no se memorice la cita bíblica, dónde está, pero sí recordar lo que Dios le ha dicho. Sí recordar lo que Dios ha hecho en el pasado. Tener esas cosas presentes. Y Josué y el pueblo de Israel tenían que tener presente lo que Dios le había prometido, que lo hemos mencionado varias veces, como en el capítulo 1, Josué recibe la promesa de parte de Dios y le dice a él: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y él debía cuidar y debía guardar lo que Dios había mandado, lo que Moisés ya le había dicho. Tenía que hacerlo así, y debía también no apartar de su boca este libro de la ley. Y constantemente le dice: mira que te mando, que te esfuerces y que seas muy valiente. Y le dice: tranquilo, esta tierra yo te la he entregado. Tenían un gran desafío por delante. Habían enfrentado diferentes ciudades, pero en esta ocasión no era una sola ciudad. Tenemos aquí aproximadamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 ciudades, pero no solamente esas 6 ciudades, sino que viene el cananeo que estaba en el oriente, en el occidente, versículo 3, el amorreo, el eteo. Era un grupo grande, 300,000 personas, aproximadamente 300,000 soldados, pero no solamente eran soldados, ellos estaban en desventaja, porque estos venían también con caballos y venían con carros. Estaban totalmente en desventaja. Y a veces nos toca a nosotros enfrentar batallas en nuestra vida.
Y a veces decimos, pero es que nunca en mi vida yo me había enfrentado a algo así. Ahora con este problema de la lluvia, como que muchos dicen, es que nunca en la vida se había visto algo así. Y parece ser que Dios nos quiere poner en situaciones nunca antes vistas en nuestra vida para que otra vez Él nos vuelva a sorprender. Porque si nos tocara vivir siempre lo mismo, como que pierde un poco de emoción la vida cristiana, ¿no les parece? Entonces, Dios nos trae un desafío mayor siempre, para que nuestra confianza sea aún mayor, aún más mayor, si se pudiera decir, que lo que fue en el pasado. Porque si nos tocara vivir más o menos lo mismo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer como, he estado leyendo mucho acerca de la historia de esta tragedia que les conté hace un momento. Vamos a hacer como ese piloto, el piloto de la aeronave de la compañía Lamia. El piloto de la aeronave era también codueño de la compañía. Entonces se ha hablado mucho de lo que pasó. Él cuando reportó a la torre de control, él reportó que estaban teniendo un problema, pero nunca fue claro. Y es como que a veces nosotros vamos andando por la vida y ya la experiencia nos va dando un poco de soltura, nos va dando un poco de confianza, y vamos haciendo las cosas así un poco mecánicas, sin consultar mucho a Dios, sin orar mucho a Dios, y porque ya lo he hecho antes, ya tengo un poco de experiencia, las cosas van a salir bien. Si salieron antes bien, este avión estaba capacitado para volar de manera ininterrumpida 3.000 kilómetros. Y el viaje desde Santa Cruz, una ciudad de Bolivia, hasta esta ciudad, Medellín, en Colombia, era de 2.970 kilómetros. Estaba al límite. La pregunta es, ¿no lo sabía el piloto? Lo sabía. La otra pregunta es, ¿lo había hecho antes? ¿Sabía usted que ese mismo vuelo, habíamos dicho del partido de ida y de vuelta, le tocó a este grupo de futbolistas de Brasil viajar hasta Colombia, pero ya el equipo del Club Atlético Nacional de Medellín ya había contratado esta compañía para usar el mismo avión para volar desde Medellín hasta Brasil? ¿Qué le parece? No iba a ser igual. Y sabía que estaba al límite. Reporta el conflicto y ya cuando se ve que está en lo último, es que dice, no tenemos combustible, danos espacio para aterrizar. Nosotros muchas veces nos queremos ver al límite. Y porque ya lo he hecho antes, y porque si antes salió bien, ¿por qué ahora va a salir mal? Y Dios nos quiere sorprender cada vez más. Nos da un desafío diferente, un desafío distinto, para que nosotros nos sintamos que somos pequeños, que no podemos. Porque cuando nosotros no podemos es que verdaderamente Él puede. Versículo 6, la promesa de Dios, no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Y aparece aquí una palabra de domingo, desjarretarás. ¿Usted sabe lo que significa esa palabra, desjarretar? Quitarle como las riendas. No. Los jarretes. ¿Usted no ha oído eso? El jarrete. Ahí está el esto. Arréglate el jarrete, muchacho. Eso es los tobillos ahí. Esa parte del tobillo. Tenía que darle ahí, en el tobillo. Cuando le daban ahí en el tobillo, el caballo con todo el peso no se podía sostener y ya no podía seguir. Entonces tenían que desjarretar los caballos. Tenían que cortarle o darle ahí un golpe en el tobillo para que no pudieran mantenerse de pie. Pero no solamente tenían que hacer eso con los caballos, sino también con los carros, tenían que quemarlos a fuego. Pregunta, ¿por qué cree usted que ellos tenían que hacer esto con los caballos y con los carros? ¿Por qué cree usted?
¿Qué le parece? Bien, el plan de Dios siempre es que su pueblo pueda confiar en Él. Entonces, si ellos se quedaban con los caballos y los carros, podían adquirir estos caballos y comenzar de ahí en adelante a confiar en los caballos. Y comenzar también a confiar en los carros. Y que de aquí en adelante las victorias que pudieran tomar y que pudieran adquirir iban a ser a causa de la fuerza de los caballos y de la velocidad y del ímpetu de los carros. Ellos tenían que quitar del medio todo lo que fuera contrario a tener la confianza siempre en Dios. Había un peligro de que Israel confiara más en los caballos y en los carros y que no pusiera su confianza en Dios. El Salmo 20, versículo 7, nos dice así: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Nuestra confianza no está en caballo, no está en carro, no está en nuestra posición, no está que si en el trabajo no está yendo bien, no está en que, mira, no hay ningún problema, no hay deudas, e incluso tengo un fondo ahí guardado en el banco. Me río porque Anselmo dice que muchos creyentes están guardando fondos para el anticristo. Porque cuando vayamos de aquí, el anticristo que va a disfrutar todo eso. Ojo, no quiere decir eso que hay que ahorrar. Pero cuando tenemos que ayudar, tenemos que ayudar. Y me gusta siempre usar el ejemplo del mar muerto. ¿Usted sabe por qué el mar muerto es mar muerto? ¿Usted no se ha dado cuenta que, a ver? Ok, son dos cosas. Lo primero es lo que tú dices, que está muy salubre. Se dice que esa zona cerca del Mar Muerto es donde sucedió el castigo de Sodoma y Gomorra, y ese azufre afecta. Uno de los sueños míos es poder ir a Israel y conocer todas esas cosas. Y ese ácido, todo eso que cayó allí, afectó el agua, pero lo más importante no es que es solamente eso lo que afecta y no produce vida en ese mar. El problema más grande es que al el Mar Muerto solamente recibir agua y no tener dónde sacar esa agua, está muerto. Porque si el agua está contaminada y comienza a recibir agua buena de arriba del río Jordán, de todas las montañas que vienen de arriba, todo ese cauce, está la contaminación, recibe el agua buena y la va a botar por la salida. Pero al estar contaminado, recibe el agua y allí no hay vida. Así pasa muchas veces con nosotros. Recibimos, y entre más recibimos y menos sacamos, es como que no se produce ese ciclo de vida en nosotros de que recibimos para poder ser de bendición a los demás. Y sucede que entre más retenemos, como que menos tenemos, ¿no le parece? Porque la Biblia dice así. La Biblia dice así, que entre más uno retiene, menos vamos a tener. Eso es solamente un pequeño paréntesis. Nuestra confianza debe estar siempre en Dios. Lo hemos dicho muchas veces, aún teniendo un trabajo fijo o aún usted viviendo de un negocito, de algo que usted sabe que nada más depende de ahí, tanto aquel como el otro debe vivir exclusivamente por fe. Porque aún el trabajo que usted dice que tiene 15 años, 20 años, 10 años, 5 años, no hay nada seguro. No hay nada seguro. El justo por la fe vivirá. Siempre va a ser así. Tengo un problema con el reloj de allá porque no me está funcionando. Entonces aquí recibe Josué y el pueblo de Israel la promesa de parte de Dios
y comienzan entonces a ir en guerra contra todo este grupo enorme de personas, de soldados que fueron para pelear contra ellos. Aquí Dios viene a quitar el miedo lógico que había en la mente de ellos, pensando en esta gran multitud, y les daba a ellos una gran certeza de que para esta hora iban a tener a sus enemigos controlados y totalmente destruidos. Y es como que Dios le decía a ellos, no miren la multitud, no miren la cantidad de gente, mírenme a mí, mírenme a mí. Cuando enfrentamos las diferentes situaciones de nuestra vida, si nos enfocamos mucho en la situación y dejamos de ver a Dios, el resultado muy posiblemente va a ser catastrófico y muy diferente. Pero cuando nos enfocamos en Dios, en su palabra, en sus promesas, en los negocios de mi Padre, como dijo el Señor, me es necesario estar, las cosas son muy diferentes. Porque dice el Señor que el que me sirviere, mi Padre, ¿qué hará? Le honrará. El que me sirviere, mi Padre le honrará. Aquí vemos del versículo 7 hasta el versículo 14, 2 pasos en cuanto a la batalla. Lo primero del 7 al 9 es el ataque repentino. Vamos a ver en los minutos que nos quedan, poder ver esta parte. El ataque repentino, y usted se puede ver esto, cómo ellos tuvieron que reunirse en las aguas de Merom. A ver dónde están estas letras tan chiquitas. Lo vi buscándolo. Las aguas de Merón que están aquí. Ahí lo ve. Las aguas de Merón. Allí ellos se juntaron para poder pelear. Nos dice el versículo 7. Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merom. Aparentemente el plan de la Confederación del Norte era reunirse ellos, bajar por lo menos hasta el centro, ir a un lugar de apoyo para ellos y combatir contra Israel. Pero Israel tampoco se quedó con los brazos cruzados, sino que también fue de repente hacia ellos y se encontraron allí en las aguas de Merom y tuvieron esa batalla. Huyeron y fueron perseguidos hacia el oeste, hasta la costa. Usted lo ve allí en todos los versículos que nos muestra. Nos habla de Sidón, de Mesrefomaín, habla también de Mizpa. Y al llegar y encontrarse con Israel es como que todos los enemigos fueron esparcidos para el norte, para el este, para el oeste. El poder de Dios fue más fuerte. El poder del pueblo de Dios fue más fuerte que lo que ellos traían. Ellos venían con caballos, venían con soldados, venían con carros. Israel estaba en cierta desventaja, pero ellos atacaron repentinamente, confiaron en lo que Dios había dicho, hicieron lo que Dios había dicho, que eso es importante, y Dios entonces se glorificó. El segundo paso fue la destrucción de todas sus ciudades en el norte. Y vemos cómo destruyeron a Azor, que era prácticamente la ciudad más grande y era la cabecilla de toda esa confederación del norte. Para que ustedes puedan tener una idea, esta ciudad de Azor era aproximadamente de 100 hectáreas en tamaño. Y la ciudad de Jericó, que fue la primera que ellos conquistaron, era de 8 hectáreas. Ya usted puede ver la diferencia. 8 hectáreas, Jericó, y que después Jai era mucho más grande que Jericó, pero esta Azor era aún mucho más grande que Jai y Jericó. Los desafíos de Dios siempre como que nos van a empujar un poquito más y nos van a llevar a veces, en muchas ocasiones, al límite para nosotros poder ver el poder y el obrar de Dios en nuestras vidas. Josué destruyó a Azor, la cabecilla, y la clave de todo esto está en el versículo 15, la clave de la victoria. Y lo voy a leer una vez más. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado
a Moisés. Aquí está la clave de la victoria, hacer lo que Dios siempre ha dicho, obedecer lo que Dios ha dicho, que no es conforme a lo que nosotros pensamos, no es la experiencia, no es que, pero que alguien lo hizo así, le salió bien, porque el plan de Dios con usted no es el mismo plan de Dios con el otro. Dios tiene un plan particular con cada uno de nosotros. Y no es como que Dios está ahí, bueno, te lo voy a poner aquí para, te lo muestro, no te lo muestro, te lo muestro, mira, date cuenta. Dios quiere que nosotros conozcamos su plan. Y eso lo vamos a ir viendo de una manera paulatina, así como la revelación de Dios ha sido de manera progresiva a través de la Biblia. También el plan de Dios y la voluntad de Dios para con nosotros va a ser de manera progresiva. Porque si fuera un chip que se nos pone ahí, chup, todo rápido, como que no tiene mucha gracia, ¿no? Pero lamentablemente estamos acostumbrados a que las cosas de nuestra vida como que sean así, flash, rápido. Pero Dios tiene todo su tiempo para trabajar en nosotros. Solamente tenemos que dejarlo obrar en nuestras vidas. Y mirando ese ejemplo de ese versículo 15, como que vemos la forma de cómo Dios quiere obrar también en el liderazgo, podríamos decirlo así. Porque Dios le pasa las instrucciones a Moisés, Moisés le pasa las instrucciones a Josué, pero como que se cortó allí, porque después de Josué, que hubo un silencio, una pausa, pero lo que sí se pudo lograr es la conquista de la tierra que Dios había prometido. Pero es un llamado también para nosotros el poder siempre pensar en dos cosas: que la obra es de Dios, no es nuestra, y que así como es de Dios, debemos pensar en quién va a continuar la obra y preparar a otros para seguir adelante, el ministerio que nos toque, la labor que tengamos que hacer, pensar y orar a Dios para que nos dé un Josué que pueda seguir adelante con lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos. Vamos a orar para culminar y ya en otra ocasión continuaremos con la culminación de este capítulo y con lo demás que nos quedará, si el Señor así lo permite. Padre, gracias te damos porque en tu misericordia, Señor, tú nos muestras a través de tu palabra que tú quieres obrar en nuestras vidas y que eres un Dios de propósitos, de planes, un Dios que tiene una voluntad perfecta, una voluntad buena, agradable para, en primer lugar, agradarte a ti y en segundo lugar, Señor, en agrado para nosotros. Sabemos, Señor, que todo lo que venga de tu mano es de beneficio para nosotros. Ayúdanos a poder experimentarlo así. Ayúdanos, Señor, a poder verlo así. Y también a querer anhelarlo cada día. Anhelar tu voluntad. Anhelar las cosas tuyas. A consultarte, Señor, en nuestras decisiones. A buscar tu guía, tu luz siempre. Anhelar, buscar, Señor, tu palabra. Y que tú nos ayudes, Señor, a tener también la humildad, la sabiduría de consultar en las decisiones importantes de nuestras vidas. Queremos, Señor, verte obrar en nosotros como congregación, como creyentes de manera particular. Ayúdanos, Señor, a poder experimentar tus milagros, a no acostumbrarnos a ver tu mano obrar siempre en nuestras vidas, Señor. A verte a ti antes que a las circunstancias. Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu misericordia, gracias por este tiempo especial. Te alabamos y te glorificamos y también te agradecemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.